Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Momentos de Conciencia. Esta noche continuamos con características de las revelaciones del libro de la Génesis de Allan Kardec. Antes de nada, hacemos una oración de inicio, si quieres, por favor. Bueno, pues, amado Padre Eterno, amado Maestro Jesús, amados Espíritus benévolos que permanecéis cerca de nosotros, agradeceros infinitamente que persistáis en seguirnos dando la lucidez, la claridad y la fortaleza en nuestra parte mental y orgánica para que estemos lo más atentos, receptivos y ávidos en querer asimilar todo cuanto nos pueden traer los mensajes de este libro que hemos comenzado a compartir con ustedes, la Génesis, que estuvo escrito por Allan Kardec y que nosotros ahora lo estamos leyendo pues muy concienzudamente. Le damos las gracias, por lo tanto, a todos los espíritus benévolos que quieren seguir manifestándose aquí y ahora y que sigan ayudando también, por favor, con toda la claridad y el amor misericordioso que les envuelva a los desencarnados y a las desencarnadas, que también son parte de la humanidad aquí y ahora y que merecen, igual que nosotros, igual José que yo, pues merecen que se les ampare, que se les guíe, que se les oriente, que se les encauce. Eso es una necesidad muy natural, muy comprensible en toda la humanidad aquí y ahora, pero sobre todo quienes por la capacidad que tenéis, los amparadores y amparadoras, de que seamos gentes de buena voluntad o que estemos haciendo para el bien, por el bien mismo. Insistís en ayudarnos, insistís en encauzarnos, insistís en alentarnos. Y de las mismas maneras, como ya les he dicho, con los desencarnados y desencarnadas, la humanidad estamos queriendo llevar y sobrellevar todo cuanto estamos teniendo que asimilar de las maneras más pacifistas y a la vez comprender el porqué y el para qué de una manera sana, razonable, ya he dicho pacifista, y así cuidar también en todo lo que podamos nosotros, nuestra parte mental y orgánica, pero también viene de que ustedes nos alenten mucho, porque hay muchas gentes que están usando el libre albedrío un poco, ya pues, un poco, no sé ni qué palabra emplear, pero por lo tanto es muy importante que quienes queremos seguir las pautas que en este caso las lecciones espíritas nos vienen a dar, pues que nos sigáis alentando. Así que muchísimas gracias por tenerlo en cuenta, haberme escuchado y tenerlo en cuenta. Gracias. Muy bien, pues si quieres empezamos por el punto 11. Sí, empieza. Una importante revelación se produce en la época actual, la que nos muestra la posibilidad de que nos comuniquemos con los seres del mundo espiritual. No cabe duda de que ese conocimiento no es nuevo, pero hasta ahora, en cierto modo, había permanecido como letra muerta, es decir,
sin provecho para la humanidad. La ignorancia de las leyes que rigen esas relaciones lo había ahogado bajo la superstición. El hombre era incapaz de extraer de allí alguna deducción saludable. Estaba reservado a nuestra época, desembarazando los accesorios ridículos, comprender su enlace y a hacer surgir la luz destinada a iluminar el camino del porvenir. O sea que aquí en este punto 11, la importante revelación nos da a entender que había una especie de ignorancia y de olvido por mucha gente de las leyes que rigen las relaciones que hay entre el mundo celestial y el terrenal. Y entonces los espíritas estaban siendo como un poco los mediadores y hacer surgir la lucidez en el camino del porvenir. En el 12, el espiritismo, al darnos a conocer el mundo invisible que nos rodea, en medio del cual vivimos sin que lo sospecháramos, así como las leyes que lo rigen, sus relaciones con el mundo visible, la naturaleza y el estado de los seres que habitan en él, y por consiguiente el destino del hombre después de la muerte. Todo ello constituye una verdadera revelación en el sentido científico de la palabra. Bueno, pues el destino del hombre después de la muerte constituye una verdadera revelación en el sentido científico de la palabra. Esto es quizá lo más destacable de la aportación que hace el espiritismo, al darnos a conocer el mundo invisible que nos rodea, con una serie de leyes que nos rigen y las relaciones que tiene el mundo invisible con la materia. En el 13º punto dice, por su naturaleza, la revelación espírita tiene un doble carácter. Participa al mismo tiempo de la revelación divina y de la revelación científica. Participa de la primera porque su aparición es providencial y no el resultado de la iniciativa o de un deseo premeditado del hombre, y porque los puntos fundamentales de la doctrina provienen de las enseñanzas que han impartido los espíritus encargados por Dios de ilustrar a los hombres sobre cosas que ellos ignoraban, que no podían aprender por sí mismos y que les importa conocer, ya que hoy son aptos para comprenderlas. Participa de la segunda porque esa enseñanza no es privilegio de ningún individuo, sino que es impartida a todos del mismo modo, porque los que la transmiten y los que la reciben no son seres pasivos, dispensados del trabajo de la observación y la investigación, porque no han renunciado al razonamiento y al libre albedrío, porque no se les ha prohibido el examen, sino que por el contrario se les ha recomendado, en fin, porque la doctrina no fue dictada completa ni impuesta a una creencia ciega, porque es deducida mediante el trabajo del hombre, de la observación de los hechos que los espíritus colocan delante de sus ojos, así como de las instrucciones que le dan, instrucciones que él estudia, comenta, compara, a fin de que él mismo extraiga las consecuencias y aplicaciones. En suma,
Lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino, la iniciativa es de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Todo esto ya es adentrarse en todo lo que el mundo espírita ha puesto para conocimiento de la mayoría de la humanidad que esté interesada, puesto que aquí nos está diciendo en este punto, en el 13º, que no fue dictada completa ni impuesta a ninguna creencia ciega, que es producida mediante el trabajo del ser humano, de la observación de los hechos, de los hechos, y muchas veces los espíritus, esos hechos los colocan delante de nuestros ojos y así podemos darnos cuenta de cómo podemos apreciar, estudiar, comentar, comparar. Así que da a comprender que muchas veces es a base de la observación y el estudio cómo los mismos espíritas han tenido que sacar conclusiones igual para dejarnos muy bien las ideas, o mejor dicho, los conceptos en los que se basan para tener una ética y una moral adecuada y contemporánea, y también se basan en lo que la ciencia ha podido aportar benefactor, de una manera benéfica a, a lo que a las gentes comunes y corrientes nos puede estar sucediendo a nivel espiritual, que a veces es un poco más difícil de poderse hacer con ello, que cuando la medicina oficial pues intenta en todas sus áreas poder ayudar a los seres humanos, pues dosificando una serie de medicación. Pero muchas veces las experiencias que estamos teniendo en este espacio-tiempo, con esta envoltura carnal aquí y ahora, pues pertenecen al mundo de lo trascendente. Y entonces eso ya es más difícil de poder definir en dónde está lo que realmente nos pertenece vivir para, quizá para madurar en temas que nos vienen pues por sueños lúcidos, o por desgracia, pues a veces por traumas o dramas, tragedias que nos han pillado muy de cerca y que nos han hecho preguntarnos, como se suele decir en terapias alternativas, pues el por qué y el para qué de estas causas en nuestras vidas, a veces a una corta edad, a veces cuando ya tenemos cierta madurez en la edad también. Y sin embargo vamos aprendiendo pues por muchas cosas que nos suceden individualmente, que no nos las han mostrado en la escuela, ni cuando íbamos a parvularios, ni cuando hemos ido a la universidad, para que nos hagamos una idea, porque no ha habido, por así decir, un estudio serio de ello. Y entonces desde 1857 Allan Kardec fue el promotor de todo ello, para, una vez oficializado, burocratizado, oficializado totalmente, pues poder poner en nuestro conocimiento aquello que sí que había sido estudiado por propias experiencias y por algunas de personas que quisieron tener la confianza depositada en él y en su mujer. Y entonces pues pudieron recopilar mucha información hablada, o de cuando entran en trance, o también pues cuando se generan algunos fluidos que salen por los orificios que tenemos en el rostro. Y, y son maneras de comprobar que el ser humano en el aquí y en el ahora pues no solamente está viviendo un día cotidiano, normal y corriente, sino que a veces suceden una especie de anomalías, vamos a decir entre comillas,
como puede ser las percepciones y experiencias que entran dentro de lo que tiene que ser estudiado, pues por la teología, en el caso de que fuera cuestiones religiosas, pero el espiritismo está abriéndose un campo que está dentro de lo oficialmente reconocido en la sociedad actual, pero no necesariamente todo como la teología expone, ni tampoco como la ciencia expone. Y sin embargo, de la filosofía recoge, cuando hace estudios profundos del comportamiento que ha tenido y tiene el ser humano, para sacar conclusiones de que es un ser en evolución constante y que percibe y siente como ser humano, y las características que como ser humano podemos llegar a tener en todo momento de nuestra existencia. Y luego, cuando de verdad ha habido una experiencia y ha podido tomarse alguna fotografía o algo que nos acerque a esto que hasta entonces no ha sido estudiado, por no tener a lo mejor motivaciones o por no tener cámaras disponibles, pero ya en el 1857 tenían las cámaras fotográficas, entonces empezaba a haber datos muy concretos de lo que podía ser fantasía o superstición, y de lo que no era ni una cosa ni otra. Era sencillamente una realidad que estábamos viviendo muchas gentes y que necesitaba ser estudiada por la ciencia y por la medicina. Y entonces los espíritas de alguna manera vienen también de esos mundos, del mundo de la medicina y de la ciencia y de la filosofía. Algunos y algunas están como profesores y profesoras, y algunos y algunas han querido dejar escrito con todo detalle todo aquello que han investigado. Y por eso este estudio de la génesis, que viene de parte del profesor Allan Kardec, que en su tiempo fue un buen pedagogo. Bueno, yo he llegado hasta el 13, el apartado 13. Muy bien, gracias. Le he leído inclusive el apartado 13. Como método de elaboración, el espiritismo utiliza exactamente el mismo que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Se presentan hechos de un orden nuevo que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. El espiritismo los observa, compara y analiza, y del efecto se remontan a la causa, y de esta a la ley que los gobierna. Luego deduce las consecuencias y busca aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida, motivo por el cual no ha formulado hipótesis sobre la existencia e intervención de los espíritus, como tampoco sobre el perispíritu, la reencarnación, ni ningún otro de los principios de la doctrina. Ha terminado por aceptar la existencia de los espíritus cuando esa existencia se mostró evidente a través de la observación de los hechos. Y de igual manera se ha manejado con los demás principios. No son los hechos los que han venido a confirmar la teoría, sino esta es la que ha llegado posteriormente para explicar y resumir los hechos. Es rigurosamente exacto decir que el espiritismo es una ciencia de observación y no un producto de la imaginación.
Las ciencias no progresaron seriamente hasta que basaron sus estudios en el método experimental. Hasta hoy se pensaba que ese método solo era aplicable a la materia, mientras que también lo es igualmente para las cosas metafísicas. Pues así es, ¿no? Se empezaron a presentar esas manifestaciones. Yo creo que en toda la historia siempre ha habido manifestaciones de los espíritus, pero bueno, concretamente empezó con estas jovencitas de Estados Unidos que empezaron a tener esa comunicación con los espíritus a través de la tipología, de los golpes, para definir esa comunicación. Si había alguna entidad que quería comunicarse, pues con un golpe significaba sí, con 2 golpes significaba que no a las preguntas que le hacían. Y a partir de ahí, pues se fueron manifestándose pues en muchos más lugares. Una vez que se dio a conocer, me supongo que las personas también empezaron a perder ese temor a que les tacharan como de algún problema mental, ¿no? De demasiada imaginación, como dice aquí, ¿no? Y empezaron a estudiarse por investigadores y empezaron a recopilar toda esta información, y fue cuando Allan Kardec empezó a hacer esa compilación de todo ese material que los mediums, como eran llamadas estas personas que recibían este tipo de comunicaciones de los espíritus, realizó esa compilación de todos los datos que le ofrecían los mediums de diferentes partes del mundo, creando, en primer lugar, elaborando el libro de los espíritus. Se observaron los hechos, se compararon, se analizaron y pues se trató desde ese efecto, se trató de conocer cuál era su causa, ¿no? Y qué aplicaciones útiles se podían tener con este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, la teoría vino después con toda esa información, con todas estas preguntas que se les hacían a los espíritus superiores, no, como dice antes, a cualquier clase de espíritu. Como comentábamos la última vez, ¿no? En la última sesión, solamente los espíritus puros son los que reciben la misión de transmitir esa palabra de la divinidad, ¿no? Y el carácter de esa revelación divina es el de la verdad, ¿no? Puede haber revelaciones apócrifas y mentirosas, pero también las hay serias y verdaderas. Una de las técnicas que estuvo utilizando Allan Kardec fue realizar la misma pregunta a diferentes mediums de diferentes países que no se conocían entre ellos, y de alguna forma cotejar todas las respuestas y apreciar que todas ellas eran similares. Entonces, este
este tipo de conocimiento no se debía solamente a una persona que fuera como se conocía antiguamente a los profetas, sino que era debido a la asistencia y a la información que ofrecían estos espíritus superiores para que se pudiera realizar esta codificación, toda esta teoría que daba lugar a todo este tipo de experiencias. Por lo tanto, pues esta existencia de los espíritus se mostró evidente pues, a través de la observación de los hechos, ¿no? Y ha sido esta teoría la que ha podido explicar todo este tipo de manifestaciones, todo este tipo de situaciones que se viven antes de la muerte, la reencarnación, el mundo, la vida en el mundo espiritual. Por ejemplo, en el mundo de los espíritus ocurre un hecho muy singular y es que nadie sospechaba siquiera que todavía las personas cuando desencarnan se creyeran que todavía seguían vivos. Sin embargo, los espíritus superiores conocen este hecho perfectamente y sin embargo no vinieron a anunciar a la Tierra que todavía hay espíritus que supone que aún viven en la Tierra, que han conservado sus gustos, sus costumbres y sus instintos, sino que han provocado manifestaciones de espíritus de esa categoría para que nosotros pudiéramos observarlos. Y cuando entramos en relación con esos espíritus inciertos de su estado, desconociendo ese estado que habían desencarnado, o afirmando que aún estaban vivos y desempeñando sus tareas habituales, de ese ejemplo deducimos la regla. La multiplicidad de hechos análogos ha probado que no se trataba de una excepción, sino de una de las fases de la vida espírita que ha permitido estudiar todas las variedades y causas de esta ilusión singular y reconocer que dicha situación es propia de espíritus poco adelantados moralmente y que tuvieron determinados tipos de muerte. Este estado solo es temporal, sin embargo puede prolongarse durante días, meses y hasta años, este estado de desconocimiento de la desencarnación, que han dejado ya su cuerpo físico. Y vemos así cómo la teoría nació de la observación. Del mismo modo ocurre con los demás principios de la doctrina. La ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material. Y el espiritismo tiene como objeto el conocimiento de las leyes del principio espiritual. Pero como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza y actúa sin cesar sobre el principio material, y este principio material también actúa sobre el principio espiritual, resulta que el conocimiento de uno no puede complementarse sin el conocimiento del otro. Por consiguiente, el espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente. La ciencia sin el espiritismo no tiene capacidad para explicar ciertos fenómenos, contando solamente con las leyes que rigen la materia. Así como el espiritismo sin la ciencia carecería de apoyo y de control. El estudio de las leyes de la materia debería preceder al de las leyes espirituales, ya que es la materia la que afecta antes a los sentidos.
Si el espiritismo hubiese llegado antes que los descubrimientos científicos, hubiera sido una obra inútil, como todo aquello que llega antes de su tiempo. Por lo tanto, es preciso también que la ciencia tenga en cuenta este tipo de manifestaciones, el conocimiento del cuerpo energético, del perispíritu, del cuerpo emocional, para poder explicar también muchas de las manifestaciones de los espíritus que hasta entonces se habían tenido como algo mágico, como algo que no podía darse como una respuesta que fuera comprensible. Por eso hasta este tiempo, hasta esa época, no llegó toda esa manifestación, toda la información para que se pudieran explicar este tipo de fenómenos. Y aún así, todavía la ciencia está tratando, en algunos casos, de dilucidar cómo es el funcionamiento de este cuerpo energético, de este cuerpo espiritual, del perispíritu y más del espíritu. Para la ciencia todo acaba en la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, para el espiritismo sabemos de la existencia de la vida después de la vida, ¿no? A través de numerosas evidencias que se han estado ofreciendo, inclusive por grandes y destacados médicos, psiquiatras, psicólogos y todo tipo de personas relacionadas con la medicina y también relacionadas con el mundo material, economistas, en fin, de todo tipo de personas que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Pues si quieres continuar por el 17. Todas las ciencias se concadenan y se suceden en un orden racional. Nacen las unas de las otras, a medida que encuentran un punto de apoyo en las ideas y los conocimientos anteriores. La astronomía, una de las primeras cultivadas, conservó los errores de su infancia hasta el momento en que la física reveló la ley de las fuerzas de los agentes naturales. La química, impotente sin la física, tuvo que acompañarla de cerca, para después marchar ambas en concordia, amparándose una a la otra. La anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica, la mineralogía, solo llegaron a convertirse en ciencias serias con el auxilio de las luces que les aportaron la física y la química. A la geología, nacida ayer, sin la astronomía, la física, la química y todas las otras ciencias, le habrían faltado elementos vitales. Ella solo podía llegar después de aquellas. Bueno, yo verdaderamente aquí no tengo nada que añadir porque me parece que estoy siendo la que aprende y asimila e intenta comprender cómo nos ha dicho al principio, todas las ciencias se concadenan y se suceden en un orden racional.
nacen las unas de las otras a medida que encuentran un punto de apoyo en las ideas y conocimientos anteriores. A mí me parece que ya eso que me dice en el primer apartado, pues me deja comprender primero que fue un gran adelanto querer entrar en el estudio profundo de que toda causa tiene un efecto y que todo efecto hay que buscarle la causa. Y hasta que llegaron a comprender unos y otros y unas y otras, pero hubo, como en todo, en muchos momentos, hubo hombres que nos aportaron sus conocimientos y sus maneras de llegar a estas conclusiones y a esta interrelación que había entre unas materias y otras. Y en la Génesis, pues también nos cuenta siempre que en realidad todos los principios de la formación de la materia, el reino mineral, vegetal, animal y de ser humano, proceden los mismos, son las mismas fórmulas. Igual lo que tiene que ser con la materia que con los líquidos. Entonces, en ese sentido, pues parece ser que toda formación que tenemos aquí en el planeta Tierra, como yo digo, los seres humanos, por lo menos si queremos quedar en la historia del planeta Tierra como seres humanos, pues nos tendremos que comprender mejor y comprender también más lo que nos une, más que lo que nos separa. Y sobre todo también darnos cuenta que si hemos hecho una diferencia ya en nuestra época de estudios de la escuela, en el reino mineral, vegetal, animal y de ser humano, pues es porque ya entonces había quienes antes de ponerlo en los textos de estudio, pues lo había analizado muy concienzudamente todo lo que nosotros íbamos a empezar a tener como información y como conceptos para entrar en un mundo de adultos. Y seguimos en esa dinámica, así que a mí no me cuesta nada reconocer que unas ciencias están conectadas con otras y que con todo ello, pues quienes se están presentando del área de la filosofía o de la física o de la química o de la ciencia, pues va a ser muy importante para sacar conclusiones que estamos viviendo el ser humano como tal y que muchas veces con una recopilación de datos así podemos llegar a explicarnos cómo no son imaginaciones ni fantasías, sino que hay una multidimensionalidad, como también en una infancia nos decían, el creador de lo visible y de lo invisible, así que nos tenemos que hacer con que estamos viviendo los 5 sentidos, los seres humanos hacia afuera y con ello estamos viviendo el mundo que nos rodea y lo podemos ver, oír, palpar, sentir, oler, gustar, pero también hay una forma de experimentar nuestra vida aquí y ahora que es, por así decir, de la manera más sutil y a lo que yo le he dado la palabra trascendencia, pues porque tampoco puedo usar muchas más palabras, puesto que con la palabra trascendencia ya estamos queriendo expresar que, que realmente estamos siendo conscientes a veces de experiencias que no tenemos muchas explicaciones porque nadie nos las dio, pero que algo hemos experimentado, algo sabemos, algo hemos experimentado
Y sin embargo sabemos que no lo sabemos todo y que no lo hemos experimentado todo. Como seres humanos sí que estamos expuestos a vivir esta parte racional en el mundo de la materia, de los 5 sentidos hacia afuera y ya está. Pero como seres humanos también tenemos que admitir que desde el principio de los tiempos ha habido otras experiencias que han sido más invisibles, pero no por ello menos importantes, y que nos han ayudado en definitiva a evolucionar a todas las humanidades, las de antes y las de ahora. Por eso, gracias a la filosofía, gracias a la ciencia, gracias a todas las materias que han llegado a ser motivo de estudio y de investigación, porque eso nos ha hecho sin duda llegar a conclusiones más benévolas para lo que vivimos la humanidad, y podemos seguir evolucionando en base a que nos vamos a comprender mejor quién tiene una mente ilustrada como quien es una mente simple, pero que al ser y estar en estos momentos de la existencia, pues es un portador de información que muchas veces no tiene que ver con la intelectualidad, tiene que ver con que antes llega la experiencia que la información. Empezamos a intelectualizar y depende en qué temas, dependiendo de las experiencias que nos han llegado al alma, vamos, o que nos han tocado de alguna manera así muy directamente, o a algún ser querido nuestro que sabemos que no nos está diciendo tonterías, ni tenemos por qué dudar de lo que está viviendo. Lo que tenemos es que pues informarnos mejor y en todo caso, como ser humano, pues tratarle con respeto, con dignidad a esa persona, porque son momentos también muy delicados. El ser humano se hace con experiencias que no conoce, que nadie le informó, y que en las escuelas y en otras instituciones que están para la sociedad, pues no han tenido un cuaderno de estudio para presentar en caso de que tengamos alguna duda al respecto. Así que nos hemos ido informando sobre todo pues para querer ser más amables con nosotros mismos o con las gentes que nos rodean que están pasando por esas situaciones, y también darles sugerencias benévolas, nada de disparatadas o ser objeto de burla o por la incomprensión o por la falta de respeto que se llega a tener. Muchas veces hay un descontrol en todos los sentidos. La persona que lo vive porque no sabe de qué va lo que está experimentando, y la persona que está viendo a este ser humano, y en vez de ayudarle a que se encauce todo y a que haya, ya digo, buenas sugerencias, pues a lo mejor eh, hace más bien burla de todo ello. Y, en fin, que se agradece muchísimo que haya libros y detrás de cada libro un ser humano que está representando su saber, su experiencia, su considerar, y para beneficio de toda la humanidad. No se impone, pero está ahí muy accesible para que sea objeto de estudio. También en el punto 18 nos dice: la ciencia moderna abandonó los 4 elementos primitivos de los antiguos, y de observación en observación llegó a la concepción de un solo elemento generador de todas las transformaciones de la materia. Pero la materia de por sí es inerte, no tiene vida, pensamiento ni sentimiento. Le es necesaria su unión con el principio espiritual a toda la materia. Le es necesaria la unión con el principio espiritual. El espiritismo no ha descubierto ni inventado este principio,
pero fue el primero en demostrar su existencia por medio de pruebas irrecusables. Lo ha estudiado, analizado y puso en evidencia su acción. Al elemento material le adicionó el elemento espiritual. El elemento material y el elemento espiritual son, pues, los dos principios, las dos fuerzas vitales de la naturaleza. Mediante la unión indisoluble de ambas, se explica fácilmente una infinidad de hechos hasta entonces inexplicables. Puesto que tiene como objeto el estudio de uno de los dos elementos que constituye el universo, el espiritismo se relaciona forzosamente con la mayor parte de las ciencias. Por consiguiente, solo podía llegar después de que éstas hubieran sido elaboradas. Nació por la fuerza de las circunstancias, por la imposibilidad que el hombre explicara todas las cosas con la sola ayuda de las leyes de la materia. Nació por la fuerza de las circunstancias, por la imposibilidad de que el hombre explicara todas las cosas con la sola ayuda de las leyes de la materia. O sea que claro, por eso tuvo que haber un tiempo de elaborarlo todo y de poderlo especificar muchísimo y de estar al alcance de todas curiosidades, las que solo tienen curiosidades y las que, ya digo, verdaderamente es que se tienen que hacer con una información que les ayude a encajar mejor en su vida lo que les está sucediendo y ya digo, muchas veces es que son gentes comunes y corrientes que no se han trabajado la intelectualidad ni tampoco a lo mejor han tenido en cuenta que es necesario tener un reconocimiento de, vamos a ver, de cómo tenemos que comportarnos y de cómo tenemos que tener decisiones tomadas en nuestra vida íntima hacia los demás, maneras de vivir, maneras de convivir. Somos seres humanos y tenemos que estar continuamente haciendo ese esfuerzo para que esta cuestión de la existencia no sea una cosa así como de cualquier manera, sino que verdaderamente nos haya valido la pena estar los años que nos haya tocado por vivir por aquí, que aunque haya habido contrariedades y frustraciones y dramas, pero que ha habido también informaciones que han tendido a ser bálsamo para nuestras heridas y también informaciones que han sido verdaderas sugerencias para que no nos diéramos de lleno una y otra vez con situaciones que no nos agradan o que nos perjudican. Por eso es tan importante que nos tomemos muy en serio las enseñanzas espíritas y que no sea una cuestión de ir al libro por día para cuántas cosas he leído del mundo espírita, no. Es cuestión de tomarse el libro que sea que te llame la atención y según vayamos pasando página, pues verdaderamente haberlo podido reflexionar y a ser posible integrarlo en nuestro conocimiento, darnos cuenta si nos resulta familiar algo de lo que se está desglosando en las palabras, en el texto en sí, o es que alguien que yo conozco, pues resulta que lo está viviendo y de tantas veces que me lo dicen, pues ahora me voy a enterar bien y voy a ver si de verdad hay gente que yo puedo confiar más. Y así, por ejemplo, en el punto 19 ya va a haber personajes que son muy conocidos en la sociedad actual
Y entonces, pues a lo mejor ya saliendo estos personajes, resulta que ya la cosa va a cambiar. Ya no va a ser de que qué rara es esta mujer o qué raro es este hombre, qué cosas me cuentan y yo no sé si creérmela o no. Bueno, pues en el punto 19 ya nos dice algo más y algunos personajes bien conocidos socialmente. No sé si quieres que lo lea yo o lo quieres leer. Vale, lo leo yo un poco. Se acusa al espiritismo de estar emparentado con la magia y la hechicería, pero se olvida que la astrología judiciaria, aquella que era capaz de adivinar el destino de los hombres a través de la observación de los planetas, no tan lejana en nuestra época, es una antepasada directa de la astronomía y que la química es hija de la alquimia, de la que ningún hombre sensato se ocuparía hoy. Nadie niega, sin embargo, que en la astrología, en la alquimia, encontramos los gérmenes de las verdades que conformarían las ciencias actuales. A pesar de sus fórmulas ridículas, la alquimia fue iniciadora de los estudios de los cuerpos simples de la ley de afinidades. La astrología basaba sus estudios en la posición y movimiento de los astros, a los cuales observaba minuciosamente. Pero como ignoraba las leyes que gobiernan el mecanismo del universo, consideraba a los astros seres misteriosos y les otorgaba supersticiones, influencia moral y sentido revelador. Cuando Galileo, Newton y Kepler dieron a conocer sus leyes y el telescopio rasgó el velo al sumergir su mirada en las profundidades del espacio, hecho que fue considerado indiscreto por ciertos sectores, como pueda ser la religión, los planetas aparecieron como mundos simples similares al nuestro, con lo cual todo el andamiaje de maravillas se derrumbó. Ocurre lo mismo al relacionar el espiritismo con la magia y la hechicería. Estas también se basaban en las manifestaciones de los espíritus, como la astrología en el movimiento de los astros. Pero al ignorar las leyes que gobiernan al mundo espiritual, confundían las manifestaciones con sus prácticas y creencias absolutas. El espiritismo moderno, fruto de la experiencia y la observación, ha hecho justicia. Sin duda existe una distancia mucho mayor entre el espiritismo y la magia que entre la astronomía y la astrología o entre la química y la alquimia. Pretender confundirlos es admitir que se ignora hasta lo más elemental. Pues así es. Una de las frases más recientes que nos comentaba Wayne Dyer es sobre el rechazo de una doctrina sin conocerla en absoluto. Entonces, con toda la información recopilada por Allan Kardec, el no haber ni siquiera atisbado el haber hecho como una inmersión en esos estudios y rechazarla de plano, pues no tiene ningún sentido, ¿no? El considerarlo como mágico o como algo de hechicería. Pero bueno, ya sabemos que también todo este rechazo viene
desde la antigüedad, ¿no? Y sobre todo también infundido por la religión, que consideraba este tipo de comunicaciones como algo diabólico. Entonces ha adquirido esta fama de alguna forma, que es la que la ha llevado a que sea rechazada sin ni siquiera haber conocido ninguno de sus fundamentos por todo tipo de personas, ¿no? Desde las personas normales y corrientes, como me ocurre a mí, hasta cualquier persona que está dedicada a la ciencia. Y al menos, pues si hubieran podido entrever, ¿no?, hacer ese pequeño estudio sobre el cuerpo perispiritual, habrían podido comprender muchas de las manifestaciones que están consideradas como mágicas o diabólicas, ¿no? El hecho de poder establecer comunicación con los seres del mundo espiritual trae consigo consecuencias de mayor gravedad. Es un mundo nuevo que se revela y un acontecimiento de la mayor importancia, puesto que ese mundo nos espera a todos sin excepción. Una vez que abandonemos este cuerpo, pues vamos a vivir en este mundo espiritual, el mundo del espíritu. Somos un espíritu con un cuerpo material, ¿no? Y una vez que este cuerpo material está descartado, como ya sabemos, pues pasamos a vivir completamente en el mundo espiritual. Hasta entonces, este mundo pues está como de alguna forma reducido al mundo que vivimos durante el sueño, ¿no? Que algo que parece todavía incomprensible y sin embargo del tema que más libros se han escrito y que más libros se han vendido, ¿no?, por lo enigmático que nos parece, ¿no? Y es en ese momento, para la mayoría de las personas, cuando entramos en contacto con el mundo espiritual. Eso no quiere decir que todos los sueños tengan que ver con el mundo espiritual. Eso se vio, se verá en este tema que abordaremos sobre los sueños. Algunos de ellos son digestiones de los acontecimientos ocurridos durante el día, otros puede que tengan que ver con relaciones de vidas pasadas, otros puede que tengan que ver con acontecimientos de futuro. Y para todas estas personas que se les llama dotadas, y sin embargo, de la que todos estamos dotados de esta capacidad de la mediunidad, pero algunas personas tienen esa mediunidad más manifestada y pueden percibir ese mundo espiritual antes de desencarnar. Ese conocimiento, al generalizarse, ocasionará profundas modificaciones en los hábitos, el carácter, las costumbres y las creencias, todo lo cual tiene una influencia enorme sobre las relaciones sociales. Es una revolución total que habrá de operarse en las ideas, revolución tanto mayor y poderosa, ya que no está circunscrita a un pueblo o a una casta determinada, sino que abarca simultáneamente el alma de todas las clases, nacionalidades y cultos. Pues así es.
el conocimiento este conocimiento va a tener unas profundas modificaciones en nuestros hábitos. Hasta ahora, pues esta mayoría de personas piensan que una vez que se ha descartado el cuerpo físico, todo acaba con la muerte. Y bueno, pues así es que podemos hacer todo lo que queramos mientras estemos vivos y después, pues todo como va a acabar ahí, pues bueno, hay que aprovechar el momento, carpe diem, ¿no? Como diría aquel. Y claro, pues esto no es así, ¿no? Después está la vida en el mundo espiritual y bueno, pues no es por nada, pero bueno, me supongo que si estamos en esta tierra para evolucionar y para aprender y resulta que no hemos evolucionado ni aprendido, pues bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, no? Pues nos vamos a tener que repetir el curso. Y bueno, pues hasta ahora ha sido así, que ha habido oportunidades para repetir y para mejorar, pero el planeta está yendo en un sentido hacia la regeneración y bueno, pues ya no va a haber más cabida para que volvamos a poder equivocarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener que aprovechar la ocasión. Esto sí que va a tener que ser un carpe diem. Aprovechamos ahora o nunca, porque igual las cosas pues van a cambiar. Entonces, mejor que nos adaptemos a la vida de ese mundo espiritual, a unas leyes morales, a un comportamiento, a un carácter, a unas costumbres y a unas creencias pues mucho más amplias, mucho más abarcantes de ese mundo espiritual tan desconocido, ¿no? Al que tenemos que adaptarnos sí o sí, ¿no? Es con razón, pues, que el espiritismo es considerado como la tercera de las grandes revelaciones. A continuación, vamos a ver qué se diferencian entre estas revelaciones y cuál es el nexo de unión por la que permanecen estrechamente relacionadas este tipo de revelaciones. ¿Tienes ahí? Sí, dice Moisés como profeta reveló a los hombres la existencia de un Dios único, soberano y Señor, y creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí y echó las bases de la fe ciega. Perdón. Creador del Señor de todas las cosas, y promulgó la ley del Sinaí y echó las bases de la verdadera fe. Bueno, es que esto de hecho, bueno, quiere decir que se hizo con las bases de la verdadera fe. Como hombre fue el legislador del pueblo a través del cual esa primitiva fe depurada habría de expandirse por toda la tierra. El punto 22. Cristo, que tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino y desechó lo que era transitorio, meramente disciplinario y de concepción humana, agregó la revelación de la vida futura
de la que Moisés no había hablado, como también la de las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Véase la Revista Espírita de marzo y septiembre de 1861. En el punto 23 dice, la parte más importante de la revelación de Cristo, en el sentido de primera fuente, de piedra angular de toda su doctrina, es el punto de vista absolutamente nuevo desde el cual considera a la divinidad. Esta ya no es el Dios terrible, celoso, vengativo de Moisés, el Dios cruel e implacable que riega la tierra con sangre humana, que ordena la masacre y el exterminio de pueblos enteros, sin exceptuar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y que castiga a quienes tratan con indulgencia a las víctimas. Ya no es el Dios injusto, que escarmienta a todo el pueblo por la falta de su líder, que se venga del culpable en la persona del inocente y que daña a los hijos por las faltas de los padres. Es un Dios clemente, soberanamente justo y bueno. Es un Dios pleno de mansedumbre y de misericordia, que perdona al pecador arrepentido y da a cada uno según sus obras. Ya no es el Dios de un único pueblo privilegiado, el Dios de los ejércitos, que dirige los combates para sustentar su propia causa contra el Dios de otros pueblos. Es el Padre común del género humano, que extiende su protección a todos sus hijos e hijas y los convoca a todos y a todas hacia él. Ya no es el Dios que recompensa y castiga solo con los bienes de la tierra, que hace consistir la gloria y la fidelidad en la esclavitud de pueblos rivales y en la multiplicidad del progenie, bueno, de la multiplicidad de la genética, sino un Dios que dice a los hombres, vuestra verdadera patria no está en este mundo, sino en el reino celestial, allí donde los humildes de corazón serán elevados y los orgullosos serán humillados. Ya no es el Dios que hace de la venganza una virtud y ordena que se retribuya ojo por ojo, diente por diente, sino que es Dios misericordioso, que dice, perdonad las ofensas si queréis ser perdonados. Haced el bien a cambio del mal. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan. Ya no es más Dios mezquino ni meticuloso que impone bajo las más rigurosas penas el modo como quiere ser adorado, que se ofende por las faltas o por la observancia de una fórmula. Es un Dios grande, que ve el pensamiento
y al que no se honra con la forma. En fin, ya no es el Dios que quiere ser temido, es el Dios que quiere ser amado. Por eso, por ser Dios, el eje de todas las creencias religiosas, el objetivo de todos los cultos, el carácter de todas las religiones, está conforme con la idea que éstas tienen de Él. Las religiones que hacen de Dios un ser vengativo y cruel, creen honrarlo con actos de crueldad, con hogueras y con torturas. Y las religiones que tienen un Dios parcial y celoso son intolerantes. Y en mayor o menor medida, meticulosas en la forma. Pues lo consideran más o menos contaminado con las debilidades y con las frivolidades humanas. Toda la doctrina de Cristo está fundada en el carácter que el hombre, que el Dios atribuye a la divinidad. Con un Dios imparcial, soberanamente justo, bueno y misericordioso, Él hizo del amor de Dios y de la caridad para con el prójimo la condición expresa de la salvación. Y dijo, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. En esto consiste toda la ley y los profetas. No existe otra ley. Sobre esta única creencia asentó el principio de la igualdad de los hombres ante Dios, así como el de la fraternidad universal. En cambio, ¿era posible amar al Dios de Moisés? No, solo se podía temer al Dios que presentó Moisés. La revelación de los verdaderos atributos de la divinidad, juntamente con la de la inmortalidad del alma y de la vida futura, modificaba profundamente las relaciones mutuas entre los hombres, les imponía nuevas obligaciones, los hacía encarar la vida presente desde otro aspecto y por eso mismo habría de reaccionar contra las costumbres y las relaciones sociales. Ese es indiscutiblemente por sus consecuencias el punto principal de la revelación de Cristo, cuya importancia no fue suficientemente comprendida. Además, es lamentable decir que también es el punto del que la humanidad más se ha apartado, el que más ha ignorado en la interpretación de sus enseñanzas de Cristo. No obstante, Cristo agrega, muchas de las cosas que os digo todavía no las podéis comprender y muchas otras tendrán que deciros que no comprenderíais. Por eso os hablo por parábolas. Con todo, más adelante habré de enviaros al Consolador, el Espíritu de verdad, y lo pone con mayúscula, que restablecerá todas las cosas y os las explicará todas. Y lo tiene recogido San Juan en el 14, versículo 16, y en San Mateo, versículo 17. Y me queda otro poquito para añadir. Si Cristo no dijo todo lo que hubiera podido decir, es porque consideró conveniente dejar ciertas verdades en la sombra, hasta que los hombres
estuviesen en condiciones de comprenderlas. Como Cristo mismo lo confesó, su enseñanza estaba incompleta, visto que anunció la llegada de aquel que debería completarla. Había previsto entonces que sus palabras serían despreciadas o mal interpretadas y que los hombres se desviarían de su enseñanza. En suma, que destruirían lo que él había hecho, puesto que todas las cosas habrán de ser restablecidas. Ahora bien, solo se restablece aquello que ha sido deshecho. Y sigue diciendo, ¿y por qué él denomina consolador al nuevo Mesías? Y dice, ese hombre significativo y sin ambigüedad encierra toda una revelación. Así Cristo preveía que los hombres estarían necesitados de consuelo, lo que implica que sería insuficiente el que hallarían en la creencia que habrían de fundar. Tal vez nunca Cristo fue tan claro, tan explícito como en estas últimas palabras, a las cuales pocas personas prestaron la debida atención, probablemente porque evitaron interpretarlas y profundizar su sentido profético. Si Cristo no pudo desarrollar su enseñanza de manera completa, se debió a que los hombres les faltaban conocimiento, que solo podían adquirir con el tiempo, y sin los cuales no comprenderían. Muchas cosas habrían parecido absurdas en el estado de los conocimientos de entonces. Completar su enseñanza debe entenderse en el sentido de explicarla y de desarrollarla, y no en el de agregarle verdades nuevas, pues todo en ella se encontraba en estado de germen. Solo le faltaba la clave para captar el sentido de sus palabras. Pero ¿quién se arroja al derecho de interpretar las escrituras sagradas? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quiénes poseen las luces necesarias si no son los teólogos? ¿Quién se atreve? En primer lugar, la ciencia, que no pide permiso a nadie para dar a conocer las leyes de la naturaleza y salta por sobre los errores y los prejuicios. ¿Quién tiene ese derecho? En este siglo de emanación intelectual y de libertad de conciencia, el derecho de examen pertenece a todos y a todas, y las escrituras ya no son el arca santa en la cual nadie se atreve a introducir la punta de un dedo sin que corra el riesgo de ser fulminado. En cuanto a las luces especiales necesarias, sin objetar las de los teólogos, por más iluminados que fuesen los de la Edad Media y en particular los padres de la Iglesia, ellos no lo eran lo suficiente para no haber condenado como herejía el movimiento de la Tierra, la creencia en las antípodas. Incluso sin ir tan lejos, los teólogos de nuestros días no han arrojado un anatema sobre la teoría de los periodos de formación de la Tierra. Los hombres
solo pudieron explicar las escrituras con el auxilio de lo que sabían, de las nociones falsas o incompletas que tenían acerca de las leyes de la naturaleza, más tarde reveladas por la ciencia. Por esa razón, los propios teólogos de muy buena fe se equivocaron acerca del sentido de ciertas palabras y hechos del Evangelio. Al querer a toda costa hallar en él la confirmación de una idea preconcebida, giraban siempre en el mismo círculo sin abandonar su punto de vista, de modo que solo veían lo que querían ver. Por más sabios que fuesen, no podían comprender las causas dependientes de leyes que ignoraban. Pero ¿quién habría de juzgar las diferentes interpretaciones, muchas veces contradictorias por la fuerza del campo de la teología, el futuro, la lógica y el buen sentido? Los hombres, cada vez más esclarecidos, a medida que nuevos hechos y nuevas leyes se vayan revelando, sabrán apartar de la realidad los sistemas utópicos. Ahora bien, la ciencia da a conocer algunas leyes. El espiritismo revela otras. Todas son indispensables para la comprensión de los textos sagrados de todas las religiones, desde Confucio y Buda hasta el cristianismo. En cuanto a la teología, esta no podrá juiciosamente alegar contrariedades de la ciencia, dado que no siempre es coherente consigo misma. Pues hasta aquí Sí, porque hemos llegado hoy. estamos leyendo así como muy fluido, pero esto lógicamente requiere reflexionar, sobre todo con un acto de buena fe. Ya digo que los estudios que nos está dando la Génesis son ya cotejados. El maestro de maestros de todo el mundo del grupo Espíritus Espíritas es el Maestro Jesús. Y el promotor que lo encauzó todo oficialmente, ya lo he dicho por tercera vez hoy día, pues es Allan Kardec. Y en su momento era pedagogo, pero le interesó muchísimo dejar la Génesis y otros libros como el libro de los espíritus, el cielo y el infierno, el libro de los medium y bueno, el más importante de todos, el Evangelio en el hogar, porque consideraba que teníamos que tener muy buena base de todo aquello que había sido importante en nuestra vida. Si alguna vez nos hemos llamado cristianas o cristianos de buena fe, pues ahora el seguir estudiando estos libros que he dicho, pues puede ser sencillamente una continuidad de aquello que cuando éramos criaturas, pues estábamos sin cuestionar o algunos vacíos que había. Ahora no es el caso. Vuelvo a repetir, casi todas las cosas que estamos aprendiendo se están basando de una manera sistemática en una filosofía razonada, en una ciencia razonada y sobre todo que en muchísimos casos
viene acompañada de pruebas que los estudiosos, ya digo, especialistas en todas las áreas que se tocan en el grupo de espíritus espíritas, pues los hay y las hay. Yo en concreto soy una aprendiz, una estudiante, que se me da la capacidad de poder, a la vez que leerlo, razonarlo. Y siempre comprendiendo que quienes lo han dejado ya escrito y en divulgación, pues lo que pretenden es que seamos coherentes con lo que encontramos de lo que hemos vivido en nuestra vida y lo que ellos y ellas nos pueden aportar por su estudio profundo. Y en ese sentido yo doy muchísimas gracias, igual a quien lo han dejado escrito como quien se dedican a ampararnos. En mi caso personal doy muchísimas gracias a Dios y ayuda todos los días de mi vida, porque de esas maneras, aunque sepa todo o aunque no sepa ni la mitad, yo me considero un ser humano que tengo que salir adelante lo más coherente como ser humano, sin necesidad de dispersarme ni de banalidades, sino que a un paso más o menos lento o rápido, dependiendo del día que tenga, pues pueda ir asimilando cómo se me están dando estas lecciones. En este caso de la Génesis. Para mí es, bueno, un estudio, es un regalo que yo pueda estar estudiando y aceptándolo con tanta normalidad, porque sé que si ahora no lo he asimilado del todo, pues ahí tengo para poder seguir insistiendo y a personas en concreto que están preparadas para darme algún tipo de sugerencia o ayuda si es que es necesario. Así que por mi parte ya he dado las gracias y también a los espíritus, espíritas que nos estén amparando, que sigan, por favor. Y nada, que buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima semana. Muchas gracias.